La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado José Leonel Cabrera, Nene Cabrera, encargado de proyectos especiales del Poder Ejecutivo. Enhorabuena, Nene. Buenos días, un gran placer estar aquí. Mucho gusto. Siempre para mí un gusto estar aquí con ustedes. Y qué bueno pasar un balance antes del discurso del presidente, porque mañana lo que hay es fuerte de la oposición al discurso. Tú sabes que este programa me lo pautaron porque entendíamos que el discurso iba a ser el lunes, después valoramos el martes, pero por esta tormenta se pospuso para hoy. Entonces vamos a hablar de lo que pudiera ser el discurso. Sí, no, de tu percepción. De tu percepción. De lo que han sido los éxitos y los grandes hitos del gobierno de apenas un año. Bueno, hay que destacar que en este primer año de gestión, a pesar de que estamos enfrentando, si se quiere, la peor crisis en los últimos 100 años, hemos tenido un rotundo éxito. Un éxito no porque lo diga yo, que soy funcionario del gobierno, sino reconocido internacionalmente. Precisamente hoy, el Boletín de Salud Pública del día de ayer manifiesta de que estamos frente al nivel de contagio más bajo durante toda lo que ha sido la pandemia. El nivel de desocupación de camas prácticamente normal. Estamos alrededor de un 20% del total de las camas ocupadas. El nivel de letalidad en el nivel más bajo conocido desde que apareció la pandemia. De manera que eso manifiesta un magnífico trabajo que hemos realizado como autoridades. Aprovecho la ocasión para felicitar el gran trabajo del Gabinete de Salud, que encabeza la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el ministro de Salud y todos los que actúan en el sector salud. La vacuna ha sido el elemento. La magia de todo esto es la vacuna. Y ahí también hay un mérito que hay que acreditárselo al presidente y al gobierno, en el sentido de que somos de los países, o de los pocos países, que tenemos la fortuna de tener cantidad de vacunas suficiente. Hay países mucho más desarrollados que nosotros, con mucho más fuerte en términos económicos, y sin embargo no han podido accesar a la cantidad necesaria de vacunas. Aquí tenemos vacunas suficientes y prácticamente de todas las marcas. Tenemos la Sinovac, tenemos la AstraZeneca y tenemos la Pfizer. De hecho, ayer me decía la vicepresidenta que ya tenemos un total de 500,000 personas que se han vacunado con la tercera dosis de Pfizer. O sea que vamos avanzando a un buen ritmo. Ya tenemos prácticamente, hemos llegado a 5 millones de vacunados con la segunda dosis y seguimos haciendo el esfuerzo para llegar al 70% de inoculación, de manera que podamos entonces declarar la inmunidad de rebaño y comenzar a abrir las provincias. En el caso de nosotros, de proyectos especiales, nosotros tenemos a cargo la ruta de la vacunación en Espaillat, en la provincia de Espaillat. Sí, cuéntanos de ese bono de 500 pesos, Nene. Sí, qué bueno que me da la oportunidad de aclarar, porque ha generado algunos ruidos. No, pero ruido, pero en mucha gente está bien. Yo lo veo muy bien. Pero claro, súper bien. Lástima que no haya para toda la provincia 500 pesos. Así es. Pero es bueno aclarar porque tampoco es una decisión oficial del gobierno. Esto surge a raíz, ustedes saben que... Debería. Esto surge a raíz de que ustedes saben que mi familia paterna es de Moca y vivieron toda la vida allá, y yo iba mucho a Moca cuando estaba pequeño. Y entonces establecí relaciones de amistad con empresarios locales, mocanos. Me reuní con ellos y le pedí que nos ayudaran a empujar el tema de la vacunación, porque en definitiva le conviene a ellos mismos también. Claro, a todos nos si abrimos la economía en Moca, ellos son beneficiados directos de esa apertura. Y en ese sentido entonces diseñamos un plan y ellos están aportando los recursos para ese bono de 500 pesos a todo el que se vaya a vacunar en segunda dosis durante este mes de agosto. Y la verdad es que eso ha animado a mucha gente. Pero eso es una maravilla. Para ir a vacunarse. Pero no solamente eso, es que también todo el que se vacune con segunda dosis durante el mes de agosto, se le va a hacer un sorteo de 1 millón de pesos. Entre todos los que se vacunen con su cédula, va a ganar 1 millón de pesos también por vacunar. Pero eso es maravilloso. ¿Y piensas replicar esa práctica en otras provincias? ¿De dónde es tu mamá? A ver si ahí hay empresarios. Ella es de Santiago. Era de Santiago. De Santiago. Y sí. Entonces, o si no, que se animen otros empresarios y hasta el propio gobierno. Ramón proponía ayer 200 pesos
Estamos viendo, la verdad que el ritmo que llevamos luce que vamos rápido, pero evidentemente si hay que reforzar y tomar algunas medidas se van a tomar, porque el mayor costo sería seguir cerrado. Claro. O sea, cualquier cosa que tengamos que invertir para poder acelerar la apertura en las provincias y en los municipios, vale la pena porque siempre es mayor el costo de estar cerrado que abrir la economía. Nene, hay que destacar que tú hablabas en la prensa, vi que ese bono es para consumirlo en productos alimenticios. Exacto, y en los comercios locales. Y en comercios locales. De los municipios de Moca, porque también lo que queremos es que de alguna manera se reactive la economía. Esto ha generado una gran alegría, no solamente en la gente que los recibe, sino también en los comerciantes que están aceptando esos bonos porque le dinamiza sus comercios. Mira, la economía se ha recuperado, pero la oposición cuestiona el nivel de endeudamiento en que han incurrido ustedes. Dos ejes definió el presidente cuando llegamos al gobierno. El primero, combatir la pandemia. En ese eje hemos obtenido una calificación de aprobación altísima. El otro eje es la reactivación económica. Y también en ese eje hemos tenido mucho éxito, a pesar de que algunos se empeñan de empañar la situación, porque parece como que no entienden la complejidad con que nosotros recibimos el país. Es que recibimos un país, desde el punto de vista sanitario y económico, totalmente colapsado. Comprometido, muy comprometido. Totalmente colapsado. Y además, recibimos también un país con unos programas de asistencia social a propósito de la crisis de la pandemia. Hay que recordar que cuando llegamos, el presidente decidió extender todos los programas sociales de Quédate en Casa, los programas fase 1, fase 2 y el programa PATI. Esos programas nos han costado al día de hoy, y es bueno entenderlo, 145.000 millones de pesos. ¿Cuánto? 145.000 millones de pesos. Eso sin la vacuna. Eso, ahí voy. Si usted calcula, tú que eres economista, 145.000 millones de pesos, estaríamos hablando de alrededor de 3 millones de dólares, de 3.000 millones de dólares, ¿correcto? Ok. Pero además de esos 145.000 millones, todo el esquema de vacunación y todo lo que se ha tenido que hacer a través de salud pública para lograr esta reducción drástica del nivel de contagio del COVID en el país ha costado 185.000 millones de pesos. Adicional a los 140. Exacto. Si usted suma, eso son como 5.000 millones de dólares. Si usted suma 145.000 más 185.000 millones, estaríamos hablando de 325.000 millones de pesos, que eso serían alrededor de 6.000 millones de dólares. Entonces ahí yo quiero que usted, que es economista, me reste de los 14.000 millones en endeudamiento, esos 6.000 que tuvimos que buscarlo, porque era uno para mantener los programas sociales, para que la gente pudiera comer, y otro para todo el tema de la asistencia en salud pública y la vacunación. Entonces eso fue con endeudamiento. Tuvimos que acudir al mercado de capitales porque es que la economía estaba colapsada, el nivel de recaudación estaba en el piso. No daba para cubrir ganas. Claro, entonces eso nos obligó a ir al mercado de capitales. Ahí entonces ya tenemos 14.000 millones que nos dicen que hemos tomado prestado, menos 6.000, estaríamos hablando de 8.000 millones. De esos 8.000 millones... Ajá, de 8.000 millones que no estaban comprometidos con lo que mencionaste anteriormente. Exactamente. De esos 8.000 millones hemos pagado 4.500 millones... De interés. De intereses y capital. Entonces, ¿quedan cuántos, Ramón? ¿Cuántos que están quedando? 3.500 millones 3.500 de dólares. Eso, millones de dólares. en términos netos, es lo que ha tomado el gobierno del PRM. Si usted ve... No lo tomó todo, Nene. De que lo ha usado... En lo que ha dicho, sí. Lo que quiero decir, con cosas justificadas. Y además también hay que admitir que este es un gobierno que ha elevado muchísimo la calidad del gasto. No era como el gobierno anterior, que tomaba prestado para pagar deuda, para pagar contratistas, para pagar nóminas. No es el caso del gobierno. ¿Y los 3.000 y pico de millones que sobraron, en qué lo están utilizando? Bueno, te digo que encontramos una economía colapsada, el gobierno no recaudaba y el gobierno tiene gastos y tiene inversiones que hay que hacer, un programa de gasto y de inversiones que hay que cubrir de alguna manera. Pero esto no es exclusivo de República Dominicana.
Si usted observa que ha pasado prácticamente en el 95% de todos los países del mundo, han tenido que endeudarse en medio de esta crisis. O sea, yo no sé cuál es el sobresalto que hay en República Dominicana por el nivel de endeudamiento. Recuerdo que cuando empezó la pandemia, el presidente del Fondo Monetario Internacional emitió unas declaraciones que tuvo eco a nivel mundial. No, sí, que se endeuden. Y él decía, no es momento para preocuparse por tope de deudas, ni tampoco para que los países no quieran endeudarse. Todo lo contrario. Es momento de resolver este problema, de salir de esta crisis y después veremos cómo ajustamos la cuenta. Pero también esas mismas declaraciones o parecidas, la dio la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos cuando asumió ahora en el gobierno de Biden, de Joe Biden. Decía ella, no es momento para pensar en que las deudas están por encima de los parámetros saludables. Aquí lo que hay que resolver este problema, asistir a la gente para que la gente no se muera de hambre y para además ayudar a la gente a combatir esta pandemia. Después veremos cómo ajustamos las cuentas. Miren, prácticamente el único país del mundo que no se ha endeudado en medio de esta pandemia es China. Y creo que también China se ha endeudado. Lo que pasa es que las informaciones de China son muy escasas y uno no puede compararlas. Pero desde Estados Unidos, pasando por todas las economías grandes, Alemania, Francia, todas las economías latinoamericanas, todo el mundo se ha endeudado, porque era la única forma que teníamos para combatir la pandemia. Nadie tenía previsto que iba a venir una pandemia y que nos iba a colocar en esta situación de extrema urgencia que estamos todos los países. Entonces la única arma que teníamos era acudir al financiamiento externo. De hecho, ustedes vieron que ya el Fondo Monetario Internacional habilitó 650 billones de dólares en su última reunión para asistir a la economía de todos los países en la modalidad de giro. Derechos especiales de giro. Derechos especiales de giro. Entonces, ahí te da una señal clara de que la única alternativa que tenemos es endeudarnos para seguir adelante, sacar el país a flote y que cuando la economía comience a recuperarse, entonces comenzamos a pagar ese endeudamiento. Hay una noticia que está en todos los periódicos en el día de hoy, Nené, y que será la noticia. Y es que ya el gobierno ha anunciado que tiene una especie de borrador y que convocará al Consejo Económico y Social para la temida, otros entienden que es temida, pero es necesaria reforma fiscal o pacto fiscal. El gobierno apenas en junio y en mayo había dicho que no era el momento, en medio de una crisis, hablar de este tema, pero ahora lo ha reasumido. ¿Qué tú nos puedes compartir al respecto? Una de las principales cosas que le ha dado una gran empatía al presidente con la población es que él siempre ha sido muy franco y muy directo. Y cada vez que plantea y asume un compromiso, lo ha cumplido. Asumió al inicio del gobierno un Ministerio Público Independiente y así lo cumplió. Y la gente está muy satisfecha de que el Ministerio Público no tenga nada que ver con las incidencias del Poder Ejecutivo. Igual también ha aplicado el mismo criterio en la selección de los jueces de las altas cortes. Si usted revisa lo que pasó en el Tribunal Superior Electoral, lo que pasó en la Junta Central Electoral, también en los jueces que han sustituido en el Tribunal Constitucional, son personas reconocidas públicamente, pero sin ninguna militancia partidaria. Y ese fue uno de los compromisos del presidente Luis Abinader, que él ha cumplido. En el caso del pacto fiscal, él lo planteó con mucho tiempo de anticipación de que efectivamente el país tenía necesariamente que abocarse a un acuerdo para una gran reforma fiscal, pero no solamente para cobrar más impuestos, sino también para mejorar la calidad del gasto. Y en esa dirección es que él está planteando este pacto fiscal. Y me parece que el nivel de credibilidad del presidente, que está muy alto, permite que la gente entienda que efectivamente necesitamos de alguna manera mejorar los ingresos del Estado, y el compromiso que ha asumido el presidente es que los ingresos que generen ese pacto fiscal adicionales se van a invertir de manera correcta. A nadie le cabe duda a esta altura de juego de que este es un gobierno totalmente transparente y honesto. Y la gente lo que quiere es que el dinero que tenga que sacrificar para pagar en impuestos sean bien invertidos.
Y eso yo creo que está muy claro. Y eso queda por demostrarse en el tiempo, Nene. Lo hemos demostrado en Porque este primer año. Lo hemos demostrado hay en este muchas primer nóminas año. que todavía, que además de sacar nominillas, algunas nóminas han aumentado, entonces eso no se entiende. No es necesariamente así. Oiga lo que ha ocurrido. En muchas instituciones habían nóminas o nominillas fuera del sistema de nómina oficial. Y por eso entonces en algunas instituciones que detectaron eso y han incluido esas nominillas en su nómina oficial, usted ve un incremento, pero no es que se ha incrementado. Lo que estamos haciendo es que estamos transparentizando lo que es la carga nominal. En el caso, por ejemplo, de proyectos especiales, yo encontré una nómina de 10.500 empleados. ¿Cómo? Para que ustedes sepan, 10.500 empleados. Al día de hoy yo debo andar entre 2.500 y 3.000 empleados. De manera que en todos los casos lo que se ha hecho es plantear lo que encontramos y en algunos casos hemos desvinculado el excesivo número de empleados que hay en las instituciones. O sea que este gobierno se ha empeñado en darle mucho mayor calidad y eficiencia al nivel de gasto, que es una de las directrices del presidente. Él insiste mucho en los consejos de gobierno, en las reuniones con los ministros y los directores, de que trabajemos mucho en la eficiencia del gasto, que es muy importante que la gente sienta que se está gastando con frugalidad, con lógica el dinero que estamos recaudando, y así lo estamos haciendo. Nene, con el tema de la ejecución de obras también ha habido, cuando uno analiza la ejecución a junio, ve que la parte del gasto de capital y muy especialmente el gasto en construcción está muy por debajo de lo que plantea el presupuesto. Sí. Debemos esperar que eso ya con el complementario se modifique y que se cumpla con el gasto de capital en este 2021. Ahí volvemos al punto inicial, transparencia. El presidente ha insistido mucho en que respetemos los plazos de todos los procesos, que era algo que no se respetaba en el gobierno anterior. La ley de compras 340 de compras y contrataciones establece plazos específicos. Entonces el presidente es muy celoso que cuando se va a invertir en alguna obra, cuando se va a hacer alguna inversión de capital en obras de infraestructura, se haga el proceso de acuerdo a lo que establece la ley. O sea, se haga un proceso de licitación, se respeten los plazos que establece la ley y una vez los plazos que establece la ley, se adjudique esa obra. Ese es un proceso tedioso, largo. De hecho, ya estamos trabajando en lo que va a ser una modificación de la ley 340 para nosotros simplificar los procesos. Porque decía el director de contrataciones públicas, Carlos Pimentel, en una reunión con el presidente, que cuando llegamos, el tiempo que se tomaba desde la decisión de hacer una obra hasta finalmente adjudicarla y pagarla, estábamos hablando de 150 días. Ay, mi madre. Demasiado. Entonces, estamos trabajando, ya eso ha mejorado, hemos logrado bajar a 95 días, pero todavía sigue siendo mucho tiempo. Y con estas modificaciones que le queremos introducir a la ley, la idea es agilizar eso, a ver si en un plazo de 45 días ya usted puede hacer un proceso y adjudicarlo para agilizar el tema del gasto. Porque de también ha inversión habido en capital. casos de licitaciones que han sido de emergencia y han sido cuestionadas. Porque entonces da muy poco tiempo y entonces eso limita el número de participantes. Y ahí viene la sospecha de los que no tienen el tiempo para someter todo el legajo de documentos. También nos encontramos con un entramado complicado, sobre todo en el sector salud, con relación a la remodelación de los hospitales. Ahí encontramos una situación difícil de resolver, que tuvimos que hacer una ley especial. ¿Qué fue lo que encontramos? Que en muchos casos, en la mayoría, ya habían agotado el presupuesto de la obra inicial y sin embargo la obra no estaba terminada. Imagínate. El presupuesto completo. Ajá, y sin embargo la obra no estaba terminada. Eso lo heredamos del gobierno anterior. Y lo peor, lo que faltaba por invertir para terminar esa remodelación del hospital excedía el 25%, que es lo que permite la ley de contrataciones públicas,
y entonces ahí había un nudo. Un vacío. Un nudo que no se podía resolver. O sea, se necesitaba más del 25% para terminar ese hospital, más la ley no te permitía dar más del 25%. Ahí tuvimos que hacer una ley especial para que entonces, en esos casos específicos, se permitiera darle lo que finalmente necesitaba para terminar esa obra. O sea, es para que ustedes vean la complejidad con las cosas que no encontramos, que hemos tenido que, además de combatir la pandemia, además de reactivar la economía, también hemos tenido que enderezar todos esos entuertos que nos dejó el gobierno anterior. Y en eso es que hemos estado este año. Pero la verdad es que al concluir este primer año, tenemos que decirlo, estamos totalmente satisfechos con todo lo que hemos logrado. Y ha dicho el presidente, es que para ver la magnitud de las cosas que hemos logrado, las cosas positivas que hemos hecho, tenemos que entender la magnitud del problema que nosotros le damos. Si no entendemos la magnitud del problema, entonces quizás usted no entienda todas las cosas que hemos logrado en medio de este nivel de dificultad tan grande que estamos viviendo. Y entonces ahora le cae la fiebre porcina. Como si fuera poco, ahora viene la fiebre porcina, No, que también estamos actuando con responsabilidad. El presidente está día a día trabajando con el equipo del sector agropecuario para monitorear dónde aparecen casos y resolverlo de manera inmediata. Por ejemplo, en el día de ayer me mencionó un caso ahí específico, me voy a reservar el nombre para no crear un pánico, de una granja que tuvieron que sacrificar 10.000 cerdos en el día de ayer. ¿Qué estamos haciendo? Inmediatamente sucede eso, detectamos la enfermedad, sacrificamos todos los animales y le pagamos al productor de inmediato. No tiene que esperar. Esos recursos tampoco estaban, Nene, ahí otra vez. Y con la ayuda de Haití otra vez. Qué bueno que tú lo planteas. ¿Usted sabe cuánto nos pudiera costar manejar este problema de la fiebre porcina? Que no estaba contemplado. 10.000 millones de pesos. Es que todos los días son cosas nuevas. Ojalá nada más sea 10.000. Por ejemplo, el gobierno ha tenido que asumir que esas son las cosas que tenemos que decir para entender dónde hemos invertido. De los 3.000 que yo te pregunté. Exactamente. El gobierno ha tenido que destinar alrededor de 5.000 millones de pesos este año para mantener los niveles de precio de los combustibles, para no impactar negativamente en el tema de los costos de producción. Ha tenido que asumir más de 5.000 millones de pesos para mantener los precios de los entonces le llegan las inundaciones y le llega la ayuda de Haití, que como quiera, eso no estaba presupuestado. Igual también hay que decir, ustedes saben que a nivel internacional todos los commodities han subido. Han subido por diferentes razones. Primero, porque ha bajado la producción, todos los sistemas productivos de los países están colapsados. Y segundo, también el tema de los fletes, el costo de transportación. Antes, traer un contenedor de China, por ejemplo, te costaba $2.000. Ahora cuesta $12.000. El mismo contenedor que antes le costaba $2.000. O sea, se ha multiplicado por 6 ese costo. Todo eso impacta en lo que es los costos de los alimentos. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer el gobierno del presidente Luis Abinader para proteger el bolsillo de la gente y sobre todo garantizarle su alimentación? Absorber muchos de esos costos de esos alimentos para que el impacto del alza no sea tan fuerte en los dominicanos. Entonces ahí también hemos invertido parte de los 3.000 y pico de millones de dólares que usted decía, ¿dónde es que ustedes lo han invertido? Nene, y yo no quiero terminar el programa sin que hablemos de los proyectos especiales. ¿Cuáles son los proyectos que en lo que resta del año piensa acometer esa oficina que tú diriges de proyectos especiales del Poder Ejecutivo? Nosotros hemos tenido un gran desempeño al frente de los proyectos. Es siempre difícil hablar en primera persona. Sí, pero hay que decir lo que hemos hecho. Cierto. Nosotros hemos trabajado en lo que se llama la jornada de inclusión social. Hemos impactado más de 31.000 personas. Hemos trabajado en el registro oportuno y tardío. Aquí hay un problema grave. De su registro. De un subregistro que estamos trabajando. De hecho, firmamos por primera vez en la historia, más de 10 instituciones, firmamos un acuerdo en el Palacio Nacional, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral, el Ministerio Público, para ver cómo agilizamos el tema del registro, sobre todo para que el registro sea oportuno al momento del niño nacer en los hospitales. Nosotros como proyectos especiales tenemos presencia en 26 hospitales al día de hoy,
hospitales públicos. Y la idea de nosotros es aumentar esa presencia a 30 hospitales este año. Igual hemos construido 145 casas, hemos reparado más de 465 viviendas, hicimos el bono navideño, que cambiamos esa tradicional entrega caótica, desorganizada, poco transparente de las cajas tradicionales de Navidad, por un sistema ya moderno, electrónico, mediante una tarjeta de débito. Esa experiencia la vamos a repetir ahora en este año, ajustando algunas debilidades que detectamos en la primera experiencia. Y en fin, hemos hecho muchas cosas. ¿Qué tenemos para el 2022? Nuestra idea es construir 2.500 viviendas en el año 2022 con materiales reciclados. Viviendas de vocación social. Desde cero. Desde cero, es decir, construidas, claro. No reconstrucciones. No, viviendas nuevas. Nuevas. Construidas a partir de materiales reciclados. ¿Cómo Recuérdense que nosotros trabajamos con la extrema pobreza. Ya tenemos identificadas las provincias, los municipios donde vamos a construir esas viviendas. Es un proyecto muy bonito, tiene entusiasmado al presidente, porque sería como de los pocos países que trabajaríamos con material reciclado recolectado en los ríos y cañadas de República Dominicana. ¿Y cuáles materiales, Nene? Los plásticos, sobre todo los plásticos. Que eso se procesa, ¿vale? Claro, se procesa y se convierten en bloques, tan resistentes como un bloque de cemento tradicional, con la ventaja de que es térmico, o sea que evita las temperaturas altas en el interior de la vivienda y tiene una garantía de duración de más de 100 años. Y la ventaja es que estas viviendas las vamos a construir con techo también de material reciclado. Ya no vamos a usar el tradicional zinc, hoja de zinc que se usan, que es nocivo para la salud, que se deteriora, que se oxida, de manera que ese es un proyecto que tenemos en marcha para el 2022. Igual ahora, ustedes saben que nosotros encabezamos el operativo especial de limpieza en Santo Domingo Este. Ahí había un problema. Ay, sí, pero todavía no se ha resuelto, dice la prensa, que todavía sigue siendo Lo que pasa es que cuando caótico. nosotros llegamos, encontramos 80.000 toneladas de residuos que estaban en las calles y en la estación de transferencia. Recoger 80.000 toneladas no es una tarea de 25 días que tenemos ahí intervenido. Eso nos va a tomar un poco más de tiempo. Nosotros hemos establecido que en los próximos 20 días, siempre desde el inicio dijimos, en 45 días regularizamos la situación en Santo Domingo Este. Hemos avanzado, hemos levantado alrededor de 56.000 toneladas, todavía hay más o menos 30.000 toneladas en la calle y 30.000 toneladas, entonces la gente entiende que hay basura, pero no significa que estamos avanzando y que vamos haciendo el trabajo. Nuestra idea es que en 20 días ya sí se vea, que sea evidente que el municipio de Santo Domingo Este ya está totalmente limpio. Adicionalmente a eso, estamos también en un operativo de pintura, señalización, estamos haciendo una ruta de murales, o sea, es que lo vamos a limpiar, pero también lo vamos a embellecer. Ustedes están haciendo la labor al síndico Manuel Jiménez. No, es un operativo especial, muy puntual de 45 días, el alcalde sigue siendo Manuel Jiménez, creo que es un hombre serio, que tiene buenas intenciones para su municipio, ha tenido algunos inconvenientes con el tema de la recolección de los residuos, y es un deber del gobierno central garantizar la salud pública de la gente. Y por eso entonces el presidente nos ordenó esa intervención especial en Santo Domingo Este. Nene, qué pena no tener más tiempo, pero hemos abordado todo. Te agradezco muchísimo aceptar la invitación. Gracias, Nene. Nos vamos a comerciales y la recta final del Telematutino 11.